Se tiene un alternador con los siguientes datos de placa. Voltaje 220. ¿Se tiene un alternador con qué, profe? Ajá. Se tiene un alternador con los siguientes datos de placa. Ujú. Y les dije voltaje 220, corriente 5.25, velocidad 1800 RPM, Disculpe, ¿cuánto de corriente? 5.25, corriente 5.25, velocidad 1800 RPM, frecuencia 60 Hz, factor de potencia 0.8 atrasado. Profesor, ¿Sí? ¿factor de potencia de cuánto? 0.8 atrasado. Trifásico y conexión estrella. Calcular. Profe, ¿dijo factor de potencia y conexión estrella? No, dije trifásico y conexión estrella. Gracias, profe. Y de nada. Calcular potencia aparente. Inciso B, potencia real. Inciso C, potencia reactiva. Inciso D, ángulo de desplazamiento entre voltaje y corriente. Ángulo de desplazamiento entre voltaje y corriente. Y su triángulo de potencias, por favor. A ver quién lo hace.
Profesor, Sí. dice mi compañero Ángel Torres que se le fue la luz, que se le fue el internet Ok, por si señorita. se desconectó de manera inesperada. Ok, sí, no hay problema, no hay problema. Aquí ahorita lo esperamos. Ojalá y le llegue otra vez la luz para que lo podamos dejar entrar. Le agradezco, gracias. Profe, disculpe, creo que ya tengo la mayoría del problema, pero tengo dudas con lo del ángulo. A ver, dígamelas. En la potencia real me dio 2000 kilowatts, en la aparente 2.5 kilovea, en la reactiva 2 kilobar y el triángulo pues me quedó hacia abajo. Y el ángulo de las potencias es 53.3, pero no sé cómo sacarlo. Las potencias están mal, fíjese bien. Profe, Chéquelo yo bien. tengo otros datos. A ver, señor, dígamelas. En aparente tengo 2000 volts ampere. En la Ajá. real, 1.6 kilowatts. Ujú. En la reactiva, 1200 volts ampere reactivos. Y como ángulo tengo 36.86 grados. ¿26? 36. 36. ¿Me puedes repetir la reactiva? 1200. Ok, y la real 1600 y la aparente 2000. Sí. Ok, hiciste tu triángulo de potencias. Sí, quedó hacia abajo. A ver, señor, ahora sí. Vamos a darle otro minutito para que lo acaben de hacer. Ya ahorita hasta dijiste los resultados, ojalá lo sigan haciendo. Y si no, ya ahorita lo pasas, por favor. Me salió igual que mi compañero, profe. Sí, Ok. igual a mí. Ah, Soy bueno, de- entonces creo que ya lo tienen todos, entonces ya pásalo. No tiene caso estar esperando más. Lo escaneo. Adelante, súbelo, por favor. ¿Ya se ven? Sí, pero ahorita todo el ejercicio no, pero sí ya estás en pantalla. Ahorita, Ok. sale. Ya se ve, platícanoslo. Bueno, en el inciso A, calculé la potencia aparente con la fórmula de raíz de 3 por voltaje por carga y me salió 2 kVA o 2000 volts ampere. En el inciso B, potencia real
utilicé el dato de la potencia aparente por el factor de potencia y me resultó 1.6 kilowatts o 1600. Ajá. Para la potencia reactiva, usé el dato de la potencia aparente por el seno del coseno inverso del factor de potencia 0.8 y me salió 1200 volts ampere reactivos o 1.2 kilovolts ampere reactivos. Y para el ángulo lo calculé con tangente inversa, bueno, algo tangente de 1.2, que es la potencia reactiva, entre 1.6, que es la potencia real. Y me salió 36.86. También teníamos el factor de potencia, ¿no? Sí, Con el factor de potencia también lo pueden sacar, no hay problema con el coseno. Ok. Ahí nomás hubiera sido tanto de graficarlo, poner una gráfica en el cual tu voltaje sale de 0 y y tu corriente sale adelantito, o sea, atrasada, 36.86 grados. Pero no hay problema, así ya déjalo, ahí se entiende. Ok, déjalo por favor unos segunditos para que lo copien tus compañeros, los que no lo hicieron, y ahorita lo quitamos. ok. Profesor, Sí, dígame. ¿me podría nada más volver a explicar lo del triángulo? ¿Cómo saber cuándo va hacia arriba y hacia abajo? Sí, ahorita tu factor de potencia, ¿cómo está? ¿Es negativo o positivo? Negativo. Ajá. Entonces, tu triángulo va hacia abajo. Aquí está. A ver, ya aquí. Tu triángulo va hacia aquí, hacia abajo. ¿Sí? Aquí ya lo hizo más chico. Tu triángulo va aquí hacia abajo. Cuando tenemos inductancia, siempre va igual, siempre tu potencia la real va igual. La que va a diferenciar va a ser tu potencia la reactiva, si es positiva o si es negativa. Ajá. En este caso, tu potencia la reactiva es negativa, va hacia abajo. Si fuera positiva, iría hacia arriba. Y mi hipotenusa, pues iría aquí de este lado, no hay ningún problema. Pero si me está diciendo que es negativa, entonces va hacia abajo, señor. Por eso es de que este triángulo va hacia abajo. Cuando es negativa, cuando el factor de potencia es negativo, o sea, esta potencia es negativa. La de 1200, o sea, tus bars, tus kVAR, como le quieras nombrar, esto es negativo. Por eso va hacia abajo. Ok, gracias. Sí, para servirle. Profe, entonces el ángulo de desplazamiento entre el voltaje y la corriente es lo mismo que el ángulo que se saca con las potencias. A ver, el ángulo de desplazamiento que existe de tu coseno es este ángulo, ve este ángulo que nosotros aquí tenemos. ¿Sí ven la flecha con la que les estoy diciendo o no se ve? No se ve. No, bueno, que yo aquí sí la veo, pero entonces ustedes no. Pero bueno, ok. El ángulo que sacó aquí tu compañero es de 36.36. ¿Qué quiere decir que este es tu coseno de teta? Ajá. Es el desplazamiento que existe entre tu potencia, la real, y tu potencia, la aparente. Ajá. Pero este es también tu desplazamiento que existe entre tu voltaje y tu corriente. Por eso es de que tu potencia, la aparente, se desplazó, porque se hizo ahí un factor de potencia. Ya lo habíamos dicho en en la corrección del factor de potencia, lo comenté al principio del semestre, que el corregir el factor de potencia es hacerlo más chico. ¿Quién no lo hace? Las inductancias. Entonces es cuando se atrasa la corriente con respecto a su voltaje. Ajá, entonces el ángulo que existe entre eso es el coseno de teta. Es cuando se desplaza la corriente con su voltaje. Fue lo que les dije ahorita en el ejercicio. Que por favor pusieran el desplazamiento que existía entre voltaje y corriente. Es el coseno de teta nomás. Así de fácil. Porque eso me lo hizo una bobina o bobinas. Eso me lo hicieron bobinas. Entonces, por eso.
Así es, señorita. Profe, Sí. yo tengo una duda. Tiene- Bueno, ¿cómo diferencia el voltaje de línea en el voltaje de fase si me lo presentas? Porque a mí se me olvidó. A ver, ¿cómo diferenció el voltaje de línea y el voltaje de fase? ¿En qué? Aquí en el problema. O sea, eso fue lo que me detuvo un poco. No sabía Ajá. si era voltaje de línea o voltaje de fase. Ajá. Ahorita aquí mi voltaje es de línea porque me está diciendo que yo tengo un circuito trifásico. Hasta el último les dije trifásico y conexión estrella. Y les dije hasta arriba, les dije que teníamos que teníamos datos de placa de 220 volts. Cuando yo les diga que, ya se les había comentado también esto, cuando yo les diga que son 220 volts y no les digo que es voltaje de fase, entonces quiere decir que es voltaje de línea. Cuando yo les digo que son 440 volts, quiere decir que es voltaje de línea. Cuando yo no diga que es voltaje, entonces quiere decir que es el de línea. Si yo te digo, tengo 180 volts, voltaje de fase, entonces dices, ahí sí, porque es de fase. Yo te lo tengo que decir cuando es de fase. Mientras yo no te lo diga, entonces quiere decir que es voltaje de línea. Hicimos un ejercicio la vez pasada, no me acuerdo cuándo, y les dije que era trifásico y que era de 4 hilos. Yo al mencionar eso, que es de 4 hilos, entonces ya me está diciendo mi ejercicio que es un voltaje de fase. Al decir yo que tengo un voltaje de 120 volts, 4 hilos, eso quiere decir que es un voltaje de fase. Al mencionar solamente eso. Sí, pero mientras no te diga, como ahorita aquí que no lo dije que tenía un voltaje, eso quiere decir que es el de línea. Así es, señor. Gracias. O señorita. Dudas, vienen todas esas dudas, señores. No se queden con esas duditas, échenlas. Profe, entonces, siempre que nos da un voltaje y no nos diga que es de fase, asumimos que es de línea, básicamente. Sí, y en un libro, cuando ustedes lean también un libro y cuando vean un ejercicio, mientras no se los diga que es de fase, siempre es el de línea. Siempre. Tenemos un voltaje en algún ejercicio, en algún libro, un problema, algo, y tenemos un voltaje de tanto, y no se los mencioné, quiere decir que es el de línea. Sí. Ahora, si les dice, tengo un voltaje de la línea al neutro de 120, bueno, pues ahí, aunque no se los diga que es de fase, pues ahí ya si les dice que es de una línea a un neutro, pues ya es voltaje de fase, ¿no? Eso ya se entiende, aunque no se los diga. Uh-huh. Oiga, profe. ¿Ya lo copiaron? Sí, señorita, dígame. Entonces, independientemente si es voltaje de fase o voltaje de línea, las ecuaciones que aquí se utilizan para sacar la potencia aparente, la real y la reactiva, jalan, ¿no? O sea, independientemente si es voltaje de fase o de línea, las podemos ocupar, ¿no? Sí, pero acuérdate, sí. A ver, si quieres ya, jovenazo, quite este ejercicio. Ya lo copiaron. Para que así vea a todos, porque nomás veo como a 2 o 3 acá, y así, no sé, me siento incómodo. Ya sí, aquí ya estoy viendo a todos, y entonces ya se los explico. A ver, ya les di las fórmulas, la monofásica, la bifásica y la trifásica. Ya ustedes ya las tienen. Entonces, si yo les digo que tengo un transformador como el de ayer, que era monofásico, entonces ocupo mis fórmulas monofásicas. Si yo ahorita les digo que tengo un transformador trifásico, ocupo la trifásica. Entonces, fíjense bien ahí cuando se diga que es trifásica. Si les digo que tengo uno que es bifásico, ocupo la bifásica. Ajá. Entonces, en esos detallitos, fíjense bien qué fórmula es la que van a ocupar. Entonces, por eso,
Por eso no nomás de ocupar la cualquiera, no. Ahorita estamos aquí diciendo que es trifásico, el ejercicio me lo dio, entonces ocupo la trifásica. Ajá. Así es como se debe de hacer. Entonces, por eso, fíjense el ejercicio primero y luego ya ocupen su fórmula. Así es, señores. ¿Alguna otra duda? Es que a mí no me había salido justamente porque lo tomé como de base. O sea, tú sacaste unas potencias muy grandes, ¿no? Ajá, pero ¿qué tomaste? Ujú. ¿El voltaje de fase y lo multiplicaste por raíz de 3 o qué? Sí, no. Ujú. Lo tomé como, por eso es que me salió así. Acuérdense, ya ahorita se los comenté. Si no les digo que es voltaje de fase, entonces quiere decir que es un voltaje de línea. Acuérdense de eso. Ya se los había comentado eso, ¿eh? Oiga, profe, Tiene. bueno, es que yo me confundo porque ya ve que usted nos había dado para delta y para estrella. Entonces, supongamos, ¿no? Para delta, donde el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ve que usted nos dio unas fórmulas para sacar la reactiva, la aparente y la real. Entonces, así como usted dice, ¿no? Por ejemplo, la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz de 3. Entonces, la duda que tengo es cómo sé cuándo utilizar estas de delta y estrella y cuándo utilizar las que nos dio de monofásico, trifásico y bifásico. Como que ahí me revuelvo, me confundo. Ajá. Fíjate bien, si yo ahorita te digo que nomás saques tus potencias, es que yo creo que tú te estás confundiendo con los circuitos trifásicos que hicimos al principio, ¿no? Que tenías que calcular, primero a lo de fase y luego ya te ibas a lo de línea. Ajá, sí. Eso es lo que te está confundiendo a ti. Ajá. Fíjate bien esto. Si tú tienes un transformador o tienes un alternador, un motor X máquina, y si ya te da lo trifásico, ya no saques de fase, ya no lo saques, solamente que te lo pida. Solamente que te lo pide el ejercicio es como lo debes de hacer. Pero si no te lo pide, ya no lo hagas. ¿Sí? Allá en los otros circuitos yo te lo decía, tengo 3 transformadorcitos y quiero que calcules la potencia, pero de fase, porque yo se los comentaba, yo se los pedía, pero mientras no se los pida, no tienen por qué. Ajá, ahorita más adelante vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a ocupar eso que tú dices ahorita. Y ojalá y con esto que hagamos ahorita te quede claro. Dame chance de que los hagamos. Nada más, perdón, ¿me puede volver a repetir lo que me dijo desde el principio de motores y eso, por favor? Ajá, mira, ya sea de transformadores, alternadores, motores, lo que estemos calculando, ahorita entramos a transformadores, ahorita entramos a alternadores y vamos a ver motores. Todo lo que vamos a ver aquí son puras máquinas. Cuando te pida que tú calcules un voltaje y te lo dé trifásico, cuando tienes la máquina ya trifásica, vete directo a tu voltaje de línea, a tu corriente de línea y a tu potencia, así de fácil. Y cuando ya que tengas que calcular por fase, entonces lo haces por fase para que llegues a calcular eso, pero mientras no te lo diga, mientras no te lo pida, tú te vas a lo trifásico, así de lleno, así de rápido. Y te comentaba, ahorita vamos a hacer unos, y ahí sí te voy a pedir que sea de línea, porque te voy a decir aquí cómo es el voltaje, y ahí tú te vas a dar cuenta, porque yo te voy a mencionar que voy a tener voltaje de fase o corriente de fase, y que tú la calcules la otra, pero yo te lo tengo que pedir primero, para que lo hagas. Entonces, eso sí. Porfa. Ahorita lo vemos, Sí, vamos a continuar y ahorita lo van a ver, van a otro ejercicio. A ver, déjenme ver. A ver, ya lo pasó su compañero este ejercicio, ¿verdad? Ya no tiene caso. A ver, esto que es una fórmula.
¿Qué opina de esta fórmula de sus polos? Si este es su número de polos, su frecuencia y su velocidad. ¿Qué opina de esta, por favor? ¿Fórmula de polos, profesor? Si es para sacar los polos, aquí tiene número de polos, Ah, ok. es una constante. Sí, aquí la tiene, man. Por si yo les iba a preguntar número de polos o frecuencia o algo. Profesor, buenas noches. Una disculpa. Ahora, bueno, estoy viendo ya me sacó de la clase de internet. No puedo volver a entrar. ¿Esta fórmula, profe, se refiere al número de polos del rotor? ¿O Sí, al número de polos de su transformador, o sea, del rotor, si es que lo tenemos en el rotor, o si lo tenemos en el estator, donde lo tengamos. Acuérdense que el primer dibujo que les puse, lo teníamos en el estator, los polos, ¿se acuerdan? En el dibujito que lo estuvieron copiando antier. Y ayer ya les dije en la figurita que teníamos, les dije que el rotor tenía ya los polos. Entonces, es según donde la tenga, no hay ningún problema. Gracias, profe. Sí, para servirle. Profesor, Sí, yo tengo una pregunta, pero es del problema que vimos ayer, del último. sí, dígamela. Bueno, nada más, como para identificar es cuando en el problema nos dice que el alternador suministra, quiere decir que es la potencia de salida. Ajá. Esa es tu pregunta. Bueno, sí, como más que nada, los kilowatts o lo que es la potencia real, digamos que es la potencia de entrada. A ver, ¿ya copiaron esto? A ver, déjenme otra vez ahí. ¿Todavía no? A ver, acaben. A ver, Ya le tomé captura, no se preocupe. ¿perdón? Ya le tomé foto, no se preocupe. Ok. A ver, ahora sí. Fíjense bien. La pregunta que tú me estás haciendo es del ejercicio de ayer y que si dice que si suministra 18 kilowatts es porque lo está pidiendo una carga, o sea, 18 kilowatts es lo que está saliendo del generador o del alternador. Ajá. Eso es. Acuérdense, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo la potencia aparente que potencia de entrada? A ver, jefa. No, profe, porque ver, para obtener... Ay, sí, no, que diga mi compañera, creo. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia entre No, potencia de adelante. entrada?
Entre potencia de La, entrada y potencia aparente. la potencia aparente se da en kilovea, o bueno, en VA, En y kVA. en kVA, y la potencia de entrada o de salida siempre se Entrada. da en kilowatts. Pero sí dígame, ¿cuál es? O sea, sí, ahí tiene razón, pero ¿cuál es la potencia? ¿Qué se suma? ¿Qué se hace? ¿O por qué hay una diferencia? ¿O qué? Ah, porque para poder sacar la potencia de entrada se tiene que multiplicar la aparente por el factor de potencia. Esa es la potencia real, es la potencia de salida. Ahora la potencia de entrada. Teniendo las pérdidas y Ajá, la potencia de salida se tiene que... ajá. Acuérdense que yo les comenté esto. La potencia aparente es con la que está hecha la máquina. Ajá. Pero desgraciadamente tenemos bobinas en las máquinas y entonces hay un retraso de la corriente con respecto a su voltaje. Y por eso se hace un factor de potencia. Ahorita yo les dije, pónganme en la gráfica o cuánto va de atrasado la corriente con respecto a su voltaje. Me pusieron 36.86 grados. Ok, eso es lo que va atrasada la corriente con su voltaje. ¿Y quién lo hizo que se atrasara? Las bobinas. Y ahí fue donde se formó un factor de potencia. Y entonces ya la potencia aparente ya no es con lo que realmente trabaja la máquina, va a trabajar con la potencia real. Entonces, por eso la potencia de salida, ¿sí? Es la potencia de entrada, que son los kVA, por el factor de potencia. Y esa sí es mi potencia, la real, mi potencia de salida con la que realmente está trabajando. Ajá. Ahora, si yo les digo que se sumen las pérdidas que tenemos en el transformador, teníamos pérdidas en el núcleo y pérdidas en los devanados. Ahorita aquí tenemos pérdidas en el núcleo, en los devanados y las mecánicas. Entonces, si yo les digo que ya ustedes ya multiplicaron mi potencia, la aparente, por un factor de potencia, y ese es con lo que realmente trabaja. Pero ahora les digo, ¿cuál es la potencia de entrada? Ah, pues entonces le voy a sumar todas las pérdidas que tiene la máquina para saber cuáles son es la potencia de entrada. Entonces, no es lo mismo la potencia aparente que la potencia de entrada, porque luego se piensa eso, que la potencia, la aparente, los kVA, es la potencia de entrada. No. La potencia de entrada es la suma de las pérdidas que existen en la máquina a mi potencia de salida, a mi potencia real. Ajá. Entonces, eso es lo que es la potencia de entrada. Entonces, ahorita, joven, ¿cuál fue su pregunta? A ver, repítamela, por favor. Ya no me acuerdo, es que no lo vi quién era el que me preguntaba. Sí, bueno, yo fui el que pregunté. A ver, sí, Galván, échale. Pero, ajá, bueno, también, bueno, más que nada me causó como confusión, porque cuando calculamos en ese problema las pérdidas totales, es la potencia de entrada menos la potencia de salida. Ajá. Entonces, como potencia de salida, tomamos los 18 kilowatts. Kilowatts, sí, han usado en potencia real, sí. Ok, y la potencia de entrada fue cuando esa potencia de salida la dividimos entre la eficiencia. Sí, claro. Y ya Sí. Sí, esas son tus pérdidas, la eficiencia son tus pérdidas. Sí, señor, así es. Muchos decían que se multiplicaba y yo por eso les decía, no, señor, no se multiplica, al contrario, se divide para que saques tú las pérdidas que existen en tu máquina. Sí, claro, la eficiencia son las pérdidas que existen. Ajá. Ok, sí. Sí, entonces se dividió en 0.8, el ejercicio de ayer se dividió en 0.8 y de ahí sacamos las pérdidas que fueron 4.500. Pero esa fue tu potencia de entrada. Si tú ya le quitas, fueron 22.500 o 22.5 kilowatts,
Y de salida teníamos 18 kilowatts. Esa es la potencia que está entregando a una carga o a muchas cargas. No dijo ahí, pero dijo que era lo que suministraba el alternador, 18 kilowatts. Ajá. Entonces, acuérdense, la diferencia que existe de la potencia y de potencias, potencia de entrada y potencia de salida, ¿sí? Es la eficiencia, son mis pérdidas totales. Diferencia de potencia de entrada y potencia de salida son las pérdidas totales, lo que hicimos ayer, o sea, 4,500. Acuérdense de eso grábenselo, porque sí lo van a utilizar mucho en toda su vida, la verdad. ¿Sale, vale, joven? Entonces, ¿ya ahora sí ya le quedó? Sí, profesor. Gracias. Ya no tiene la confusión. ¿Algún otro tiene otra pregunta? Con mucho gusto. Kareni, siempre te veo muy callada. ¿Por qué? Se ve que tú eres muy inteligente. ¿Por qué? ¿Nomás alguna pregunta o algo? Pues porque hasta el momento le voy entendiendo, profesor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok. Señores, ¿algún otro? Si no me entiende con toda confianza, acuérdense que les dije en un principio, a mí me gusta que me estén preguntando y para eso estamos, para eso me pagan, para enseñarles, chavos, y para sacarlos de todas sus dudas que tengan. A mí no me molesta que como otros que se enojan. No, señores, a mí échenle. Échenle. Profe, entonces si nos dicen que tenemos una potencia real, ¿nos están diciendo que tenemos una potencia de salida? ¿Sí? Okay. Sí. A ver, ¿quién me preguntó? Ah, por acá, Kenia. Sí, si tu potencia real con la que está trabajando tu máquina, ya sea, te digo, transformador, motor, alternador, esa es tu potencia con la que realmente está trabajando, con la que ya sale a dar tu máquina. Esa es la real. Por eso lo que te decía, la potencia se supone que con la que debe de trabajar, debe de ser con la potencia aparente, pero desgraciadamente tenemos bobinas y un factor de potencia se aparece por ahí. Eso es lo que existe. Pero sí, tu potencia, la real, es con la que realmente trabaja la máquina. Esa es la potencia de salida, lo que está entregando ya. Nomás la confusión que existe, no nomás con ustedes, siempre con casi todos los alumnos, es de que piensan que la potencia la aparente es la potencia de entrada. Y no. La potencia de entrada es sumándole las pérdidas que tiene la máquina, entonces sí es la potencia de entrada. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. Ok, señores, pues vamos a continuarle porque si no, no le seguimos con los ejercicios. Va, otro ejercicio. Un alternador trifásico tiene una conexión estrella. Coma. Voltaje entre terminales, 450 volts. Disculpe, profesor, ¿cuántos volts dijo? 450 volts. Gracias. Coma, suministra una corriente de 300 amperes. Suministra una corriente de 300 amperes. ¿De cuánto, profe? 300. Gracias. ¿Podría decir el
inicio, por favor. Sí, un alternador trifásico tiene una conexión estrella, voltaje entre terminales 450, suministra una corriente de 300 amperes con un factor de potencia de 0.75 atrasado. ¿De cuánto dijo, profesor? 0.75 atrasado. Gracias. Calcular. Inciso A, voltaje de fase. Inciso B, corriente de fase. Y inciso C, sus tres potencias. Señorita Diana, ¿sí ve aquí la diferencia que le estoy diciendo de los voltajes y las corrientes? Creo que sí, profe, pero lo voy a averiguar ahorita que trate de resolver el ejercicio. Sí, hazlo, resuélvelo. Profesor, creo que ya lo acabé, pero tengo duda en mi resultado de la corriente. A ver. La corriente sería la misma, ¿no? Sí, señor, porque es estrella. Allá, entonces ya terminé, profesor. Aguántenos tantito, unos minutitos más para que ellos les traten de hacer todos. Aguanta tantito. Sí eran 300 amperes, ¿verdad? Sí, 300 amperes.
Ahora sí, joven, por favor, páselo ya. Voy. Listo, profesor. Explíquenos, joven, por favor. Sí, pues el problema nos dice que está en estrella, entonces para el voltaje de fase y la intensidad igual de fase uso las fórmulas de estrella. Me dice que mi voltaje de fase es igual a mi voltaje de línea entre raíz de 3, 450 entre raíz de 3, y voltaje de línea es igual a voltaje de fase, entonces ahí no se calcula nada. Y A ya, ver, a ver, a ver, a ver, espérame. ¿Voltaje de línea es igual a voltaje de fase o corriente? no, corriente, perdón, corriente. A ver, a ver, a ver. Entonces, aquí mi voltaje de fase es igual a mi voltaje de línea entre raíz de 3 y Sí, son 2500, perdón, 254,8. 59. Y después me pide mi corriente de fase. Entonces, mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea porque es estrella y me da 300 amperes. Ajá, continúa. Y después procedo a calcular mis potencias, es trifásico. Pero dice que Ujú. es trifásico, entonces Bien. mi potencia aparente es igual a raíz de 3 voltaje por intensidad, y lo calculo, y ya igual después uso que mi potencia la activa es igual a mi factor de potencia por la aparente, y calculo la potencia reactiva. Ajá, ocupo los voltajes y la corriente de línea. Sí, sí, Ok, lo de línea. Ok, y acá ya me aparece. Y sus grados son y mi 41,07 triángulo hacia abajo, mi triángulo hacia abajo. ¿Mi factor de potencia de cuánto era? ¿De 0. ¿Qué? 75. 0,85. No, 75. 7. 0,75. Ok. Sale, señor, sí está bien, no hay ningún problema. Señores, por favor, cópienlo. Las personas que no lo tengan, y si tienen alguna duda, con toda confianza, viene. Profe, y entonces, bueno, en este ejercicio, el factor de potencia, pues no se usa, ¿o sí? El factor de potencia, sí, ¿no? Él calculó primero su potencia, la aparente, y luego ya calculó su potencia, la real, ¿no? Con el factor de potencia. Ah, cierto, sí, 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 ya. Gracias. Y de ahí también con el factor de potencia sacó sus grados y lo pasó también al seno para la potencia reactiva.
Bueno, disculpe, profe, es que como, bueno, yo entré un poco tarde, entonces ya no, bueno, no sabía que en este caso para los alternadores se ocupa esta fórmula que tiene aquí, que dice que S es igual a raíz de 3 por voltaje por corriente. Acá Sí, ya no se sí, pueden usar las mismas fórmulas que se usaban en los transformadores, sí, claro. La ¿también? potencia es la misma para transformadores, para alternadores, para generadores, para motores. La potencia es la mismita, joven, para todas sus máquinas. No hay una potencia para un motor que sea diferente para un alternador o para un transformador. No, la potencia, grábenselo por favor todos. Las potencias son las mismas para cualquier máquina. Eso Ok, sí, gracias, profe. sí, sí, grábenselo, grábenselo. Me dicen cuando ya lo hayan acabado de copiar. Pues yo ya acabé, profe. Ok. Entonces creo que ya. ¿Alguien falta? Creo que no, profe. Creo que no. Ok, por favor, joven, si ya lo quiere quitar. Ok, señores. A ver, señorita, ahí no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tiene todavía alguna duda? Aquí está señorita Diana. Si yo No, le no, profe. pido, si yo le pido que usted calcule esto de fase, porque es trifásico, entonces lo hace. Mientras no se lo pida, entonces, en todo lo hacemos así, ¿no? Por favor. Sí, pues de hecho me di cuenta que también sale con todas las fórmulas de estrella. Ujú. En este ejercicio que acabamos de hacer es como que lo mismo, pero sí está más fácil así como lo hizo el compañero, por la cuestión de los ángulos. Pero Ajá, sí creo que ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. ajá, ajá. Ok, señores, ¿alguna otra duda? ¿No? Señores, pues con eso damos por terminada la clase. Que pasen muy bonita tarde, noche. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Dios los bendiga. Que Profesor, pasen buena noche. Gracias. Profe, Profesor, hasta luego. Luego, profe, gracias. Gracias. nos apuntó la parte